¿Sabe usted que el Papa León XIV ha escrito un documento apostólico, una carta apostólica que se llama Diseñar nuevos mapas de esperanza? Y es un documento que trata acerca de la educación media y superior, es decir, en México sería como secundaria y preparatoria. ¿Por qué el Papa León XIV, que pues todavía no cumple un año de pontificado, tiene su interés puesto en esto? Y ese es el tema de hoy, de eso hablaremos, tanto del documento de su santidad León XIV como de lo que se requiere hoy en la educación media y superior, que está en crisis o no. Acompáñeme, ese es el tema de hoy. Sea usted bienvenido, le saludo con afecto, agradezco el favor de su atención. Pues en efecto es un tema difícil, ¿no? Yo veo que hay alumnos que ya no respetan a sus maestros o alumnos que no hacen las tareas o que ya no tienen que hacer un examen para ver si aprueban o no. Todos son aprobados. Pues de eso hablaremos hoy. Y mire, busqué nomás al rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, que no solamente es universidad en licenciaturas, maestrías y doctorados, sino que también tiene educación en primaria, secundaria y preparatoria. Y está con nosotros el padre rector, el padre Mario Ángel Flores Ramos, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Muchas gracias, me da mucho gusto estar contigo en esta ocasión y para hablar de este tema tan sensible en la sociedad y naturalmente tan importante para una universidad católica. Sí. La educación de los más jóvenes, la educación básica. En nuestro caso no tenemos la educación primaria, pero la secundaria y la preparatoria, que es fundamental en el desarrollo de los adolescentes y en el desarrollo de la madurez para ir buscando hacia dónde va la vida. Pues esta es la gran tarea que tenemos como Universidad Lumen Gentium. Entonces, la Universidad Católica Lumen Gentium es licenciaturas, maestrías, doctorados, preparatoria y secundaria. Y secundaria. Todo esto es la universidad. Todo esto. Y entonces la primaria que está allá en Xochimilco, ¿no? No, la primaria es un área que quisiéramos todavía incursionar. Ajá. Todavía no lo tenemos, pero está muy bien posicionada la secundaria, la preparatoria en el campus Xochimilco. Y la universidad ya con sus licenciaturas y maestrías y doctorados en Tlalpan. En Tlalpan, en la sede de Tlalpan, que es al mismo tiempo el Seminario Conciliar de México. Sí. ¿Qué le preocupa a su santidad el Papa León XIV, que me tiene muy contento y cada vez más con su magisterio y la manera en la que está pontificando? ¿Por qué él pone la atención en este tema? Bueno, es un tema que la Iglesia tiene siempre en el centro de sus preocupaciones y que va renovando su mirada hacia la educación. Pero en fechas recientes se cumplieron 30 años del documento básico del Concilio Vaticano II sobre la educación, que lleva como título Gravissimum Educationis, es la importancia grandísima de la educación. Y al cumplirse esos 30 años quiso hacer una carta conmemorativa, una carta que él le llama Diseñar nuevos mapas de esperanza. Y al hablar de nuevos mapas de esperanza, viendo siempre hacia el futuro, ya nos está dando desde el inicio una visión de la educación y de los jóvenes que es problemática, porque necesitamos superar los problemas con esperanza. Sí. Hay problemas, no debemos olvidarlos, pero entonces al retomar él esta conmemoración, toca también de paso lo que ya había dicho el Papa Francisco
en su propuesta para la educación básica, la educación de los niños, adolescentes, jóvenes, el nuevo Pacto Educativo Global. Así lo llamó el Papa Francisco, un pacto educativo global. Es decir, el mundo entero, no solo la Iglesia, debe estar preocupada por la educación de las nuevas generaciones, porque vivimos en un mundo que ha perdido el rumbo desde la familia, que ha perdido el rumbo en la propuesta de la sociedad, y que ahí en ese ambiente se están desarrollando nuestros adolescentes y jóvenes. Y entonces ellos han perdido el rumbo. Si están en un mundo donde no sabemos hacia dónde vamos, quiénes somos, lógicamente que necesitamos darle una mayor importancia, y el Papa hablaba del Pacto Educativo Global, donde insistía en las cosas básicas. En primer lugar, poner en el centro a la persona. No a los instrumentos, no a los métodos, sino a la persona. Vamos a educar a la persona. Y al educar a la persona debemos colocar en el centro a los padres de familia y auxiliados por todo el entorno social, maestros, las instituciones, pero la educación comienza en los padres de familia. Y las instituciones están al servicio de los padres de familia, no al revés. ¿Verdad? La educación no es una atribución que el Estado, por ejemplo, se abroga para sí misma, sino el Estado es auxiliar en la educación. Investigamos para usted y brevemente le presentamos un resumen de lo que es este documento del Papa León XIV, que lleva por título Diseñar nuevos mapas de esperanza. En esencia, es esto, mire. La carta apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza del Papa León XIV está compuesta por un prólogo y 9 títulos que repasan la historia de la educación católica como la historia del Espíritu en acción, la tradición viva de la fe y la razón divina en el conjunto, educadores, estudiantes y familia, y con ello la brújula de Gravissimum Educationis, la declaración conciliar que reafirma el derecho de todos a la educación y señala a la familia como la primera escuela de humanidad. La comunidad eclesial está llamada a apoyar entornos que integren la fe y la cultura, respeten la dignidad de todos y dialoguen con la sociedad. Una persona no es un perfil de competencias, no se reduce a un algoritmo predecible, sino que es un rostro, una historia, una vocación, expresa el Papa en su carta apostólica. Y destaca la centralidad de la persona en la educación. La educación no es solo transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes. Se forman ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio, hombres y mujeres más libres que ya no están solos. También recuerda el principio fundamental de la identidad y subsidiariedad, la responsabilidad con la casa común y la contemplación de la creación, y propone la constelación educativa, ya que el mundo educativo católico, dice el Papa León XIV, es una red viva y plural. Escuelas parroquiales y colegios, universidades e institutos superiores, centros de formación profesional, movimientos, plataformas digitales, iniciativas de service learning y pastorales educativas, universitarias y culturales. Concluye su carta el Santo Padre pidiendo a los pastores, a los consagrados, a los laicos, a los responsables de las instituciones, a los profesores y a los estudiantes, sean servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza, investigadores incansables de la sabiduría, artífices creíbles de expresiones de belleza. Este es un resumen brevísimo del documento. Ahora, nos decía el padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, que el Papa León XIV agrega 3 puntos suyos. 1, la educación hacia la interioridad de cada uno. Sí, porque vivimos en este ambiente que nos lleva mucho hacia la exterioridad, ¿no? Vivir todo hacia afuera, vivir en el ruido, vivir en reuniones, en
espectáculos, ¿verdad? Como que todo es, no, vamos a la interioridad para recuperar a la persona, ¿Y eso al conocimiento de sí mismo. cómo? Bueno, pues dando espacios también en la educación para la reflexión. No habla en sentido estricto de la experiencia propiamente religiosa que nos lleva a la oración y a la contemplación, pero ahí está puesto el punto, ¿no? En una experiencia de formación religiosa vamos a volver a la oración y a la contemplación. Conocerse uno mismo Conocerse y educar y lo educar. interior. Pero en el contexto amplio de la educación dice, debe haber espacios de silencio y de reflexión en el proceso de la educación de los adolescentes. El adolescente debe encontrarse consigo mismo en los espacios educativos, no solo espacios de muchas actividades, de mucha propuesta exterior, sino también se le debe enseñar a ir hacia el interior. La interioridad la hemos perdido. Es este primer punto que el Papa presenta e insiste. Sí. Yo creo que el fruto de la interioridad es aquella primera reflexión filosófica, pienso, Luego existo. pues luego existo, ¿verdad? O sea, Así entonces es. aquí estoy. Es soy yo. ir hacia nosotros. Y el segundo punto va hacia la tecnología, pero enseñarles a poner en su justo lugar la tecnología, que es un instrumento que debemos saber cuidar, manejar, utilizar, y no al revés. Es prepararlos para la tecnología y no caer en la obsesión, no caer en ese afán de utilizar la tecnología para separarnos de los demás, sino la tecnología para utilizarla en orden al conocimiento. Y el tercer punto, que es muy interesante, es enseñarlos a la convivencia, utilizando él una frase que es muy propia de él, en medio de una paz desarmada y desarmante. ¿Y por qué esto? Porque debemos quitar la violencia verbal, la violencia en el trato con los demás y llegar a ser constructores de paz desde pequeños. Quitar esa violencia en la que hoy vivimos, violencia que también favorecen los medios de comunicación y las redes sociales. Debemos ser constructores de paz. Nos decías hace un momento, Padre Mario Ángel, que se ha olvidado esto de buscar la interioridad. Bueno, pues yo te digo que ya se ha olvidado la mansedumbre. Así es. Al punto que hay quien dice, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Eso qué es? Y hay quien piensa que ser manso es ser débil y que a la violencia responder con mansedumbre implica debilidad y que uno va a perder. ¿Así se piensa hoy? No, pues no debemos olvidar que no hace mucho un presidente prepotente de la más grande de las naciones le dijo al Papa que era muy débil. Ah, sí. Precisamente porque él va proponiendo que haya fraternidad, que haya apertura, que haya paz. Dice, no, pues eso es debilidad. Y claro, el otro pues piensa que ser fuertes es utilizar bombas y agresiones y guerra, ¿no? Y aranceles. Debemos procurar la cultura de la paz desarmada y desarmante. No ir armados ni con la violencia verbal, ni mucho menos con instrumentos. Qué pena que nuestras escuelas en todos lados, en México también, ahora los adolescentes puedan entrar con armas y acabar con la vida de otros. Debemos educarlos en esa paz desarmada y desarmante para no vivir en la confrontación, para no vivir en la agresión, sino educar en la paz para ser constructores de paz. Ve que todo esto implica sí aprender los programas, las metodologías, pero también tener un proyecto de formación personal, formar a la persona. ¿Qué le parece a usted lo que nos ha dicho el Padre Mario Ángel Flores? ¿Qué le parece a usted
lo que está proponiendo el Papa León XIV. Bien, pues sí, por supuesto, porque siempre será mejor hacer esto que no hacer nada y dejar las cosas como están, que hemos visto, que nos han arrojado, como escuchaba una señora que decía, oye, yo cada vez veo más gente mal educada. No, más gente más mal educada, no, me decía, más gente mal educada. Cada vez hay más, pues sí es cierto. Entonces se tiene que hacer. Ahora, ¿cómo? Le voy a hacer esta pregunta al padre Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, al volver. ¿Cómo implementar esto que nos presenta su santidad el Papa León XIV? Ya estamos de regreso, queridos amigos. El tema de hoy, diseñar nuevos mapas de esperanza a partir del documento del Papa León XIV que lleva este título y que trata acerca de la educación media y superior. Es decir, en México le llamamos primaria y secundaria. Estoy conversando con el padre Mario Ángel Flores Ramos, quien durante 9 años fue rector de la Universidad Pontificia de México, fue miembro de la Comisión Teológica Internacional durante 10 años. 15 años. 15 años, ¿eh? Comisión Teológica Internacional, y quien actualmente es el rector de la Universidad Católica Lumen Gentium. Y ahora nos acompaña también la maestra Mireya Braulio Leiva, quien es la directora de secundaria de la Universidad Católica Lumen Gentium. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántos jóvenes tiene usted allí? En secundaria tenemos 350 alumnos. ¿Qué? 300. Hay papás que no pueden con 2. Con 2. Sí. Usted tiene 350 en secundaria y preparatoria. Preparatoria son 100 alumnos. Aparte de los 350. 100 más. Sí. 450 en preparatoria. Ave María Purísima. ¿Y cómo le hace para tenerlos en paz? ¿Cómo le hacemos? Es una labor bastante complicada, una labor que para poderse dedicar a ser docente sí necesitan tener muchas habilidades, paciencia sobre todo, para trabajar con los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes están en una etapa de mucho aprendizaje, ¿sí? A veces decimos que son como esponjitas, absorben todo lo que ven a su alrededor, sea bueno, sea malo, ¿sí? Nosotros pues obviamente estamos ahí inculcándolos en valores, trabajar con ellos muy, muy de cerca, pues para que se den cuenta que podemos vivir en armonía, ¿sí? Son muchísimos alumnos y por supuesto que se presentan algunas situaciones, ¿no? Pero tratándolas con ellos, hacerlos conscientes de su realidad, de que cómo está la sociedad y cómo estamos nosotros y cómo podemos ayudar a beneficiar y a que sea una sociedad más armónica. ¿Y cómo son? ¿Son dispersos o son atentos? ¿Son dóciles o son retadores? ¿Cómo son ahora? Es muy diversa la población, muy diversa. ¿Eso quiere decir que hay de todo? Sí, tenemos también alumnos con algunas divergencias, alumnos, sí, en efecto, retadores, pero como que están pasando por la etapa de la adolescencia. No tenemos que olvidar eso. Están en la adolescencia y que más bien es hacerlos conscientes. Ok, tú estás pasando muchas cuestiones. ¿Cómo te podemos ayudar? ¿En qué te dificulta? A ver, tienes que respetar, por supuesto que eres libre, pero hay que respetar a tus compañeros, a ti no te gustaría, también la empatía, los valores. Nosotros pues obviamente nos enfocamos también en los valores, ¿sí? Se trabaja como materias no curriculares, pero nosotros las impartimos, ¿sí? Que es justo, valores. Ahí es muy importante la labor de los docentes, precisamente para trabajar con ellos, y no el que se sepan los conceptos, sino más bien en cómo los estás aplicando. Y si hay alguna situación de conflicto, ¿qué pasó? ¿Por qué no aplicaste esto? La empatía, el respeto, la tolerancia. Se aprovecha para sacar experiencia. Por supuesto. Nos decía el padre Mario Ángel Flores Ramos 3 puntos particulares del Papa León XIV en este documento y le preguntaba a él cómo aplicarlos. ¿Los recordamos, padre? Sí. Educar la interioridad. Educar a la interioridad,
educar para el buen manejo de las tecnologías. De hecho, el Papa dice no debemos tener miedo a las tecnologías, pero debemos saber usarlas. Y el tercero es educar para la paz. Precisamente la sociedad violenta pues es fruto de que hemos sido violentos todos, y si se están formando en ese ambiente, debemos tener muy presentes esos tres elementos. Educar para la paz desarmada y desarmante. O sea, no llegar ya violentos nosotros y tratar de que a los violentos los hagamos pacíficos, en otras palabras. A ver, antes de pasar a esta respuesta, ¿cómo implementar esto que propone el Papa? Yo te tengo una preguntita rápida, Padre Mario Ángel. Bueno, también a la maestra Mireya Braulio Leiva. Hoy las personas somos violentas, respondemos con violencia en lugar de con mansedumbre, porque la humanidad nos ha hecho así, o nosotros hemos hecho a la humanidad violenta. ¿El huevo o la gallina? No, realmente debemos reconocer que en sí mismos, como seres humanos, somos violentos. Si no hay una formación que nos vaya llevando a hacer lo mejor de nosotros mismos, pues vamos a hacer lo peor de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos llamados al bien y a la verdad, pero podemos tomar el camino del mal y de la mentira. O sea, ya de entrada somos carnívoros, ya. Bueno. Nos gusta así el churrasco, término medio. Eso no es tan importante. Lo importante es que estamos hechos para amar el bien, para amar la verdad, pero eso no se da automáticamente. Hay que educar a cada ser humano en eso. Educarnos en eso. De hecho, llegar a lo que está llamado. Cuando vamos a la educación de Dios para nosotros, de Dios para la humanidad, lo primero que hace es entregarnos 10 mandamientos. Y si no tenemos esa ruta, que son estos nuevos mapas de esperanza, o sea, tener un mapa, tener una ruta, tener hacia dónde vamos, pues no vamos a saber desarrollar lo mejor de nosotros. Por eso ahí están los 10 mandamientos. Eso es una propuesta educativa de parte de Dios. Pues antes entregó un árbol que dijo de todos, excepto de este. Así es. O sea, ahí ya está una educación, decir, tú estás llamado para algo superior, no te conformes con esto. Claro. ¿No? Bueno, entonces ahora, maestra, ¿cómo? ¿Cómo educar así? Claro. Sobre todo haciendo conciencia en los alumnos. ¿O cómo lo hacen ustedes ya en la Universidad Católica Lumen Gentium? Justo haciendo conciencia en los alumnos, porque creo que ahorita uno de los principales problemas con la tecnología son las redes sociales, que a lo mejor son sanas, pueden ser sanas, pero dependiendo de lo que los niños quieran hacer con ellas, con el internet, con estas nuevas redes, como les digo a ellos, ahí hay un mundo infinito de conocimiento que pueden ustedes emplear para formarse, para seguir aprendiendo. La cuestión es cómo lo usan, ¿no? Y ahí pues mucho tiene que ver, ¿no? Y que nosotros hacemos conciencia con ellos. ¿Para qué la vas a usar? ¿Te va a ayudar en tu formación? Porque por supuesto que sí hemos tenido algunos conflictos con los niños que de repente en redes sociales quieren ofenderse, agredirse, esconderse detrás de esa... Eso, o sea, claro, les salpica a ustedes como formadores. Claro. O sea, me están haciendo bullying mis compañeros aquí y en redes sociales. ¿Sí? Puede ser, sí. Ay, Dios. Sí, pero creo que al menos ahorita nuestra comunidad cometen errores, por supuesto, pero justo es hacerles ver a ellos, a ver, ya te equivocaste, ¿qué estuvo mal? Hacerlos reflexionar, que ellos mismos entiendan cuál fue su error y, como les digo, no volverlo a cometer. Todos somos humanos, por supuesto que nos equivocamos, pero ahora más bien es encaminarnos a lo correcto. Hablando de redes sociales, yo veía una vez, hace poco, una cuenta de una chica a la que sigo desde hace muchos años, porque es una dura crítica del gobierno, ¿no? Pero además lo sabe hacer muy bien. Y es maestra en Monterrey. Y dijo que veía que el niño llegaba sin lunch y que le pedía a los compañeros.
y que lo veía con hambre y que a veces pues ella le daba, ¿no?, un chocolate, etcétera, y que se lo dijo a la mamá y que la mamá hizo un escándalo y que la denunció con la directora y me está diciendo la maestra que yo haga estas cosas. Y decía ella, lo único que le dije fue dele de comer a su hijo. O sea, ¿cómo se comportan los papás cuando ustedes les dicen los necesitamos? La mayoría de las veces sí colaboran, sí están atentos. Hay alguno que otro caso en donde a lo mejor necesitamos hacerlos más conscientes, que nuestra labor no termina aquí, la labor se complementa con los papás, se complementa con los profesores, sí, somos una comunidad y de esa manera pues podemos lograr muchas cosas. En el momento que no haya apoyo, papás, necesitamos que también ustedes cooperen en beneficio de sus hijos. Y lo que nos decía el padre Mario Ángel Flores, que presenta el Papa León XIV en este documento, educar en lo interior, esos espacios para la interiorización, ¿cómo se hace en la Universidad Católica Lumen Gentium? Se hace a través del Departamento de Desarrollo Integral. Vámonos. Que está conformado por el padre Carlos. Él tiene un equipo, ¿sí? Y se encargan también de... ¡Qué maravilla! ¡Qué sensacional! ¿Cómo no existía eso cuando yo era niño? ¿Qué digo? Es un ayer, ¿no? Pero ¿cómo no? Tuve nunca algo así. Desarrollo integral. Así es. Ellos se enfocan en la parte humana, en ver cómo está nuestro alumno, en la parte también de pastoral. Sí, abarcan muchos aspectos. La psicóloga también está muy atenta a los pequeños, porque ese es un punto importante. La salud mental de los alumnos, que no solamente nuestros alumnos viven, es un tema en general que probablemente se detonó un poquito más con la pandemia. También hemos visto que esa situación, el hecho de que se hayan visto aislados, sí les restó a nuestros alumnos desarrollo, socialización, y ahorita se están reflejando. A ver, no lo dice el Santo Padre en el documento, pero lo digo yo, porque es la edad en la que pueden ya empezar a consumir sustancias que les van a alterar el ánimo, lo menos alcohol, ¿no? ¿Qué hacer con esto? Vamos, ¿se tiene previsto o no? ¿O qué? Porque también, como me decía el señor otra vez, cada vez veo a más gente mal educada. Entonces, ¿en qué consiste ser bien educado? Volvemos con esto y con más de diseñar nuevos mapas de esperanza. Y yo sigo conversando con el padre Mario Ángel Flores Ramos, él es rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, y con la maestra Mireya Braulio Leiva, ella es la directora de secundaria, también de la Universidad Católica Lumen Gentium, porque esta universidad cuenta con secundaria, preparatoria y además las facultades de filosofía, teología y psicología y maestrías y diplomados. Sí, además. ¿Y cursos? Doctrina social y demás cursos. Bueno, ¿qué decíamos? Ya llegan a esa edad en la que empezarán a consumir sustancias que no siempre puede uno controlarlas, ¿no? Como es el alcohol y algunas otras drogas, ¿no? Sí, en esa parte también la SEP nos marca algunos lineamientos, pláticas que tenemos que dar sobre el evitar el consumo de este tipo de sustancias. Llámese alcohol, llámese otras más, cigarrillos, vapeadores u otras sustancias más tóxicas. Independientemente que ellos nos los marquen, es un tema que nosotros trabajamos con los alumnos, ¿sí? Por su bien, por su salud, en muchas materias. Se aborda desde otro punto para que los niños realmente lo interioricen, realmente lo entiendan y realmente pues lo pongan en práctica en su vida diaria.
Eso es como el árbol del paraíso del que hablábamos hace un momentito, padre, ¿no? Sí. Ahí está, de este fruto, de este no comas. No comas porque morirás No sé, y ahí sin van, remedio, ¿no? morirás sin remedio. Y en esto de los problemas actuales, volvemos a la importancia de la familia y de los padres de familia. Ahí en el ambiente escolar, en todas las escuelas, también en la Lumen Gentium, en secundaria, preparatoria, pues en el ambiente natural los muchachos juegan, se empujan, bromean entre ellos, pero de pronto puede haber pues una broma pesada o puede haber algunos golpes que van más allá. Y todo podría resolverse tranquilamente cuando entre dos niños, una niña, dos niños, en fin, es una escuela mixta, por supuesto, lo resolvemos ahí, entre ellos, con los asesores que tenemos para la formación integral, pero cuando esto salta a los papás, un pequeño problema de dos niños se puede convertir en un gran problema entre los papás. Escala. Cuando escala y cuando los papás no saben entender también la edad de sus hijos y quieren que un pequeño problema de dos adolescentes se haga un problema de dos adultos. Ahí es muy importante la labor también en una escuela católica como la Lumen Gentium, trabajar con los papás para que ellos mismos sepan ser productores de paz, no de conflicto. A mí me ha tocado ya, y ha sido parte importante de esa labor como rector, tener que entrar en diálogo con los papás porque ha habido un conflicto entre los hijos y ayudarles a que se entiendan entre ellos, a que también entre ellos sepan ser constructores de paz, de esa paz desarmada y desarmante. ¿Verdad? Sí. Es muy importante lo que el Papa está señalando, ¿verdad? Porque si de un conflicto todos sacan sus armas, jamás vamos a llegar a nada. Ay, tienen que pensar en todo, ustedes. Bueno, si la universidad lo lleva en su nombre, Padre Mario Ángel Flores, Maestra Mireya Braulio, católica, quien inscribe ya a sus hijos está buscando esos valores. Si no, ¿para qué, verdad? Si yo meto a mi hijo al colegio sefaradí, pues bueno, le van a enseñar el Talmud y el... ¿Qué aporta en esto la universidad al ser católica? ¿Qué es lo que buscan, no? Los padres y los alumnos con esto. Bueno, además de que la maestra Mireya pueda ampliar algo, desde mi punto de vista debemos también acompañarlos en el crecimiento en la fe. Claro. Los valores, sí, son los valores universales, son los valores cristianos, son los valores de la Iglesia, pero están sustentados en una experiencia de Dios, están sustentados en un encuentro con Cristo, en el conocimiento del Evangelio y en la vivencia de la fe, la oración, la Eucaristía. No es algo que realizamos todos los días, pero es algo que está presente en su camino y en su formación. El celebrar la Eucaristía, el ayudarles a hacer oración, el acompañarlos a que tengan el gusto de acercarse a la vida de fe y del Evangelio. Es algo fundamental en la formación. Ajá. ¿Y cómo lo logran, maestra? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo responden los chicos? Los niños a veces pareciera que lo que necesitan es eso, una guía. Hay ocasiones en que muchos de los papás sí nos eligen por ser un colegio católico. Muchos papás dicen, queremos que nuestro hijo sea formado con valores, venimos aquí a la Lumen porque la Lumen ofrece esa parte, una parte más humana, ¿sí? Una parte más cercana a sus hijos, que bueno, nosotros es un trabajo bastante complicado, porque hay papás que, si bien es cierto que la educación principal se da en casa,
Hay papás que consideran o creen que nosotros vamos a hacer un cambio total en sus hijos, ¿no? Sí es cierto que hemos influido en muchos chicos que a lo mejor los papás solo llegan y no los dejan, y nosotros trabajamos con ellos en escucharlos, en atenderlos, porque a veces solo necesitan eso, un poquito de escucha, ¿sí? Que alguien los entienda. Papá, mamá a veces están muy ocupados, y los niños, muchas veces las cuestiones de indisciplina son cuestiones solo de llamar la atención. De aquí estoy, de háganme caso, necesito atención de ustedes. Ah, ¿qué tal? O sea, la cuestión de disciplina, claro, siempre es corregir y tal vez castigar. ¿Eso se entiende como la disciplina? ¿Cómo debe ser? Pues a veces sí ocurre así, ¿eh? En que vemos chicos un poquito inquietos, chicos como los que trabajamos más de cerca, y a veces la única cuestión es que, pues, llego, papá, mamá se van a trabajar, estoy solo, quiero hablar, quiero esto, me ocurre esto, y el hecho de escucharlos, de nosotros saber qué te pasa, por qué tanta indisciplina, por qué estas conductas. Y son niños que lo único que necesitan es ser escuchados. Ay, y en esto, ¿cómo entra nuestro Señor Jesucristo, Padre? Bueno, O sea, nuestra fe. nuestra fe es básicamente respetarlos como son y ayudarlos a descubrir que son amados por Dios, que son amados por Cristo, que nuestra vida es un don de Dios, ¿verdad? Y que su familia, su propia vida, el tiempo que vivimos, es un don de Dios. Y debemos agradecer, valorar, descubrir y agradecer. Junto a todo esto que es parte del camino de la fe y que se va viviendo en la oración, en la Eucaristía, en la catequesis, también hay una parte muy propositiva en esta formación, en la Lumen Gentium, que es pues la parte extensa de la educación, ¿verdad? Terminan los horarios de clases y tenemos programas para que ellos permanezcan en la tarde y descubran sus propios valores deportivos, culturales, artísticos, de relación con los demás. No lo pueden llevar todos, pero estamos en el empeño de que sea una experiencia para todos. Y alguien tal vez pudiera también quedarse en la tarde a hacer la tarea con asesoría. Sí, esa es la idea, de que no terminaron las clases y terminó todo, sino la escuela sea también una extensión para seguir en ese desarrollo personal, que vamos a tratar de ampliar, estamos tratando de ampliar todo ese apoyo. Y ahí entra la fe, entran los valores, entran sus capacidades, sus dones, sus cualidades, que deben descubrir que son dones, cualidades que han recibido de Dios, ¿verdad? Lo del deporte, el arte, la poesía, el teatro, sí. todo esto. ¿Y el plantel, maestra, qué les ofrece? ¿Qué les ofrece? Es no solamente la parte del conocimiento, no solo la parte educativa, sino también esa formación cristiana, esa formación en valores que no se imparte en todas las escuelas. La secundaria católica Lumen Gentium se encuentra en Xochimilco, en el barrio, en Xochimilco, en las afueras. En barrio San Marcos, en el barrio San Marcos. En las afueras, no en el Xochimilco profundo, sino en las afueras. Sí, y bueno, pues ahí estamos en un horario de las 6:30 a las 2:30 es el horario de las materias curriculares, pero posteriormente a las 3 inician las materias que ahorita comentaba el padre. Son los talleres deportivos, fútbol, básquetbol, voleibol, tochito, que ahorita les encanta, danza, pintura, o sea, varias actividades. De 6:30 a 2:30. A 2:30. 6:30. Bueno, Inician nuestras clases bueno, a las 7, pero como todos mis niños van llegando 6:30, estamos qué ahí. Qué bueno, porque luego los papás tienen que trabajar, ¿no? Así es. Y después de las 2:30, ¿se siguen hasta qué hora? Hasta las 4:45 terminan las clases y salen los chicos. Bueno, ya se nos fue el tiempo volando.
Yo tengo una última pregunta, Padre Mario Ángel, nomás para volver al documento Diseñar nuevos mapas de esperanza del Papa León XIV, pues ya en medio minutito, ¿esto entrará en vigor? O sea, ¿es un documento que todas las instituciones educativas de la Iglesia tienen que implementar? Bueno, los documentos del Papa, las cartas apostólicas, son inspiracionales. No es como una regla, ¿verdad?, que se va a aplicar al pie de la letra, sino es una serie de propuestas que debemos tomar, que debemos adaptar y que debemos, de acuerdo al espíritu del texto, llevar a cabo en la educación católica. Pues muchas gracias, Padre Mario Ángel. Al contrario, muchas gracias, un saludo y ojalá pues todos donde hay jóvenes, adolescentes, tengan la mejor educación que podamos darles en familia y busquen las mejores instituciones para continuar esa educación. Sí, por Dios, para que, como decía esa señora, ya no veamos cada vez más gente maleducada. Muchas gracias, maestra Mireya Braulio Leiva. Gracias por la invitación. No, pues invite ahora usted aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, los esperamos que nos visiten en la Secundaria Católica Lumen Gentium, Xochimilco. Y yo, como cada semana, pues agradezco a usted el favor de su atención. Piense bien cuando piense a dónde va a llevar a su hijo. Y recuerde que una cosa es formar, otra es informar, como decía el Padre Mario Ángel Flores. Una cosa es enseñar geografía y aritmética y otra cosa es enseñar a que uno se conozca en su interior y educar esa interioridad. Saber usar las tecnologías. ¿Y el tercero, Padre? El tercero es educar para la paz. Desarmada. Desarmante. Y desarmante. Muchas gracias. Le deseo que Dios le guarde.